Ok, sean bienvenidos a esta videotutoría número 5, donde vamos a trabajar el capítulo de cuadriláteros. Mi nombre es Tatiana Barrantes y los voy a acompañar en esta videotutoría. Ok, estaba probando ahí el micrófono. Dentro de los contenidos que vamos a trabajar, bueno, nociones básicas de cuadriláteros, luego la clasificación de esos cuadriláteros y dentro de la clasificación, pues hoy vamos a desarrollar los cuadriláteros paralelogramos. Para este capítulo vamos a analizar los polígonos de 4 lados denominados cuadriláteros. Vamos a comenzar entonces con la definición de cuadrilátero. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Aquí los vértices son A, B, C y D. Los lados los lados son el lado AB, el lado BC, el lado CD y el lado AD. Esos son los lados que forman ese cuadrilátero. Los ángulos internos, bueno, dice que es el ángulo A, B y C. A, B y C es este ángulo interno que está acá de color celeste. B, C y D corresponde a este otro interno de color celeste. C, D y A corresponde a este otro que estoy señalando. Y D, A y B a este otro que estoy señalando, este que está por acá. También tiene ángulos externos, ¿verdad? Que son los que podemos ver, pues, obviamente afuera del cuadrilátero. Por ejemplo, dice G, A y B, que corresponde a este que está aquí en color morado. Luego H, B y C, que corresponde a este otro en color morado. Un segundito, porque no me funciona el puntero. Es este otro. Luego F, C y E. Sería este otro de color morado. Y por último, el E, D y A, que es este otro que está acá externo. La suma de los ángulos internos, recordemos, la suma de estos 4 que están acá en color celeste sería 360 grados y la suma de los ángulos externos, o sea, los 4 de afuera, estos que están en color morado, pues también suman 360 grados. Recordemos entonces con algunos ejemplos estos teoremas que les acabo de mencionar. Dice, calcule la medida del ángulo solicitado. Ahí pueden ver que el ángulo que falta, pues es este que está acá arriba. Y dice que para determinar un ángulo interno, bueno, primero realizo la suma de los ángulos internos que conozco. En este caso sería sumar 130, más este en color verde que es 90, más este que es 115, eso da 335. Y luego el segundo paso es realizar la resta a 360, que según la propiedad da la suma total. Le resto esos 335 y eso me da que el último ángulo que falta, pues por acá es 25 grados. Lo mismo para este segundo ejemplo, pues acá tenemos los ángulos externos. Dice que para determinar un ángulo externo de un cuadrilátero, realizo la suma de los ángulos externos conocidos. En este caso conozco el 125, el 66 y el 74. Si yo lo sumo, eso nos da 265 y luego pues realizo la resta. 360 que deben sumar todos menos 265 me da que el ángulo externo faltante, que es este de acá, pues es 95 grados. Dice que ahora ustedes determinen en cada caso el ángulo que falta. Entonces, acá tengo, ¿verdad? Para cuando ya puedan repasar la tutoría, algunos ejercicios para que ustedes solitos pues puedan calcular. Y para el que gusta, pues puede sacarle un pantallazo o puede sacarle una foto en el cuaderno, copiarlo en el cuaderno y mandarme las respuestas para que yo pueda retroalimentar o revisarles si lo hicieron bien. Acá les propongo entonces 3 ejercicios donde pues ponemos en práctica pues esta propiedad de los ángulos internos y de los ángulos externos de un cuadrilátero.
Muy bien, dice que a su vez los polígonos de 4 lados tienen otras particularidades. Por ejemplo, algunos tienen los dos pares de lados opuestos que son paralelos y otros pues solo uno de los pares. Y otros de ellos pues ninguno. Esto permite clasificar a los cuadriláteros en dos, como paralelogramos y como no paralelogramos. En la videotutoría de hoy, pues desarrollaremos los paralelogramos y en la tutoría del próximo jueves, pues desarrollaremos los no paralelogramos. Muy bien. Vamos a ver la clasificación. Bueno, los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, que son aquellos que tienen dos pares de lados paralelos congruentes. ¿Quiénes son? El romboide, el cuadrado, el rectángulo y el rombo. Eso se llaman paralelogramos. Miren que dice que la definición tienen dos pares de lados que son paralelos. ¿A qué se refiere? A, por ejemplo, en el romboide, este lado es paralelo con este otro. Paralelo, recuerden que es como las líneas del tren, llevan la misma dirección. Y acá arriba también, este lado, pues es paralelo con este otro. Entonces tenemos dos lados que son paralelos. Lo mismo con el cuadrado. ¿Con quién es paralelo este lado? Bueno, con el lado del frente. ¿Verdad? Son paralelos, llevan la misma dirección, como con las líneas del tren, y lo mismo con este otro. Este lado es paralelo con este otro lado. Y así sucesivamente el rectángulo y el rombo pues también cumplen esa definición. Los no paralelogramos entonces serían los que no tienen los dos pares de lados paralelos congruentes, como lo hace el trapecio y el trapezoide. Empezaremos por el primer cuadrilátero paralelogramo que se llama el cuadrado. Vean que acá tenemos algunas características. Bueno, ¿qué pasa con sus lados? Sus cuatro lados miden igual. En mate eso significa o se dice congruentes. Sus cuatro lados tienen la misma medida. ¿Qué pasa con sus ángulos? Bueno, sus cuatro ángulos son ángulos rectos, es decir, son ángulos que miden 90 grados. Vean acá que se forma como un cuadrito, ¿verdad? Luego las diagonales, bueno, las diagonales bisecan a los ángulos. Estas son las diagonales, esta es una diagonal. Recuerden que biseca es que divide al ángulo en dos medidas iguales. Estas son las dos diagonales de un cuadrado y ellas dos se bisecan, ambas, perpendicularmente. O sea, forman acá, vean, en el centro, otro ángulo recto de 90 grados. Y además, pues esas diagonales, su medida es la misma, es decir, son diagonales congruentes. La fórmula del área para un cuadrado es lado al cuadrado. Vean que aquí el lado lo representamos por la letra A. Es lado al cuadrado y el perímetro es lado más lado más lado más lado, 4 veces o de manera simplificada 4 por A o 4 por lado. Estas son las características principales entonces de un cuadrado. Dice que en la figura 3.5, ahí tenemos la figura, se muestran dos cuadrados. Note que en cada uno de ellos sus lados son congruentes. Recuerden que dijimos que en un cuadrado sus lados miden iguales. Vean acá, ¿verdad? En ambas figuras. En el cuadrito número 1, pues cada lado mide 3,32 y en el cuadrito de la derecha, pues cada lado mide 5,53. Además, dice que recuerde que el cuadrito se refiere a este chiquitito, indicado en cada ángulo, pues significa que mide 90 grados. Por tanto, en todo cuadrado, sus cuatro ángulos internos, como lo dijimos anteriormente, son rectos. Hay una propiedad que se establece según el teorema de Pitágoras y dice que si la medida del lado de un cuadrado se denota como L, entonces la medida de las diagonales corresponde a L raíz de 2. Veamos cómo se cumple esta propiedad. Acá tenemos un cuadrado donde cada uno de sus lados mide 8. Ya dijimos, a ver si podemos acá colocar el lapicito. Quiere funcionar. Así es que se queda pegadito. Ok, muy bien. Si cada lado mide 8, entonces vean que pues, todos estos quedarían así. ¿Qué establece Pitágoras? Bueno, si yo quiero calcular, pues, esta diagonal, se me queda un poquito recta.
que como estoy escribiendo en la pantalla se me mueve un poquito. Si quiero calcular esa diagonal, pues eso se llama, según el teorema de Pitágoras, la hipotenusa. Y la fórmula para el teorema de Pitágoras era así: hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Si sustituimos, pues la hipotenusa vamos a ponerle como incógnita una x, quedaría 8 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y pues esto sería 8 al cuadrado es 64 más 64, 128. Y recuerden que este 2, pues despejando nos quedaría que x es igual a la raíz de 128. Que la raíz de 128 es lo mismo que 8 raíz de 2. Entonces, vean que se cumple que por el teorema de Pitágoras, si cada lado es 8, 8 y 8, su diagonal es ese mismo 8, pero, o esa misma medida de lado, pero con raíz de 2. Entonces, ¿qué pasará en esta siguiente figura? Bueno, en esta siguiente figura, si el lado mide 3, entonces ya yo puedo establecer que va a pasar lo mismo, ¿verdad? Y que la diagonal que falta, pues sería 3 raíz de 2. En su paso a paso haríamos una fórmula pues igual, ¿verdad? Hipotenusa a la 2 igual a cateto a la 2 más cateto a la 2. La hipotenusa sería x. Cateto sería 3, el otro sería 3. 9, 9. Pues, 18 y raíz. Y la raíz de 18 es lo mismo a 3 raíz de 2. Entonces, vean que la propiedad siempre establece que no importa la medida del lado, la diagonal va a ser ese mismo lado con raíz de 2. Ahí yo hice 2. Ustedes pueden comprobar con otras 2 para que vean que siempre funciona, ¿verdad? Indistintamente de la medida que le pongamos a ese cuadrado. Entonces, para que ustedes lo puedan demostrar, pues podemos hacer ahí un cuadradito del lado 1 para que ustedes solitos pues busquen esa diagonal que hace falta, a ver cuánto daría. Muy bien. Con respecto al perímetro de un cuadrado, pues para obtener el valor del perímetro cualquiera, dijimos ahora que debemos sumar las medidas de los 4 lados. Como todo cuadrado es un polígono regular, sus lados pues se denotan por la misma letra, la letra L. En este caso todos medirían 12, en este ejemplo que tenemos acá en la pantalla. Si P representa el perímetro, entonces el perímetro pues es la suma de los lados o 4 por lado. Entonces para esta figura en particular, pues el perímetro sería sumar 12 más 12 más 12 más 12, ¿verdad? O también 4 por 12, pues ambas serían pues formas correctas, ¿ok? El área de un cuadrado, bueno, por ejemplo, en este, que es con decimales, ya dijimos que el área de un cuadrado es lado a la 2. Entonces aquí sería 3,5 por 3,5, o es lo mismo que 3,5 a la 2. Y esto nos daría 12,25, el área de este cuadrado particular. Ay, perdón. Toqué la pantalla. Por... Veamos por acá. Muy bien. Acá tenemos entonces un cuadrado cuyo lado mide 2. Vean que el área era lado por lado o lado del cuadrado, que sería 2 por 2, 4. Y el perímetro de la suma de sus lados, lado más lado, pues nos da 8. Vean algo particular. Recuerden que el área siempre es su unidad de medida de centímetro cuadrado o bueno, elevado al cuadrado. Y mientras que el perímetro es nada más, pues centímetro en este caso. ¿Verdad? Si decimos que mide 2 centímetros. Aquí en el dibujo, pues asumimos que el 2 o el lado, perdón, es 2 centímetros. Muy bien. Acá dice calcule el área del perímetro en cada caso. Bueno, en la primera, pues entonces quedaría
el área sería lado a la 2, o sea, área es igual a 4 a la 2, área es igual a 16 centímetros cuadrados. Y el perímetro, pues sería 4 por lado, o en este caso sería 4 por 4, que es 16 centímetros. Ahí yo calculé la primera área y perímetro, y les queda la siguiente figura para ustedes, ¿verdad? Para que ustedes ahí se pongan a calcular área y perímetro también. Muy bien. Tenemos acá un ejercicio, un problema, que podemos establecer las propiedades del cuadrado y todo lo que aprendimos sobre las características y el área y el perímetro de este. Dice que Juan compró una finca de forma cuadrangular, ahí podemos ver la finca de Juan, y desea cercarla. Dice que quiere colocar 3 hileras de alambre alrededor. Dice que si cada lado mide 30,5, sería este lado 30,5. Y el metro de alambre cuesta 75,8 colones. Entonces, ¿cuánto dinero debe invertir Juan como mínimo para comprar el alambre que requiere? Dame la solución. Dice que para iniciar conviene representar la situación descrita y considere que la finca es similar a esta figura, la figura 3.8. Para acercarla debo calcular el perímetro. Recuerden que la cerca de una finca pues se pone alrededor de esta. Y lo que calculamos cuando sumamos el borde de una figura pues es el perímetro. En este caso el perímetro, como ya aprendimos, es 4 por lado, o sea 4 por 30,5, que eso da 122. Y como quiere colocar 3 hileras de alambre, pues serían esos 122 multiplicado por 3. Y eso nos da 366 metros los que necesita Juan para cercar la finca. Ahora, como el metro de alambre cuesta 75,8, entonces debe invertir como mínimo 366 por 75, que me da un aproximado de 27,450 la compra del alambre. Muy bien. El siguiente paralelogramo, el segundo paralelogramo que mencionamos, pues era el rectángulo. Ahí tenemos la imagen del rectángulo. Dice que con respecto a sus lados, bueno, sus lados opuestos son paralelos. Bueno, recuerden que sus lados opuestos serían este horizontal de arriba con este horizontal de abajo. Son paralelos. Y también este vertical del ancho que es paralelo a este otro ancho. Y dice que además de que son paralelos, tienen igual medida. O sea, son congruentes. ¿Qué podemos decir de sus ángulos? Bueno, sus 4 ángulos son rectos. Es decir, sus 4 ángulos miden 90 grados. Son estos cuadritos, ¿verdad? Que están acá. ¿Qué podemos decir de las diagonales? Bueno, estas se bisecan de nuevo, ¿verdad? Y son congruentes. Además, que el área se puede calcular como largo multiplicado por ancho y el perímetro sería la suma de largo más ancho más largo más ancho. O, resumido, 2 largos más 2 anchos. Muy bien. Entonces, con respecto al perímetro de un rectángulo, para establecer la medida del perímetro de ese rectángulo, cuyo largo mide L unidades lineales, cuyo ancho mide A unidades lineales, utilizo la fórmula 2 por L más 2 por A, o largo más ancho más largo más ancho. Vean que en este caso, que está por acá, ay, perdón. Si yo quiero entonces calcular el perímetro, pues de todas las formas que lo haga, pues serían similares. Entonces yo puedo sumar
5,1 más 2,5 más 5,1 más 2,5. Lo puedo hacer 2 por largo más 2 por ancho. También lo puedo hacer como 2 por largo más ancho. Cualquiera de estas tres formas que yo lo escriba, me va a dar igual, ¿verdad? Es algebraicamente lo mismo. Cualquiera de estas, pues me dará un perímetro de 15,2. ¿Ok? Entonces ahí tenemos tres formas, pues iguales de calcular el perímetro de un triángulo. ¿Cuál era el área de un triángulo, perdón, de un rectángulo? ¿Cuál era el área de un rectángulo? Bueno, el área de un rectángulo, pues recordemos que entonces era largo por ancho, por lo tanto, el área de esta región rectangular sería 5,1 por 2,5. Y entonces esto me daría 12,75. Está dado en centímetros, por lo tanto sería centímetros cuadrados. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos el perímetro y el área de ese rectángulo. Acá tenemos otro ejemplo donde de largo mide 4 y de ancho mide 2, por lo tanto el área sería 2 por 4, que es 8 centímetros cuadrados, y el perímetro sería 2 más 4 más 2 más 4, que eso me daría 12. Dice este ejercicio, de acuerdo con los datos de la figura 3.13, determine lo solicitado en cada caso. Ahí tenemos algunas medidas y dice en el A, ¿es el cuadrilátero FRDP un rectángulo? ¿Y por qué? ¿Cuánto mide el ángulo PF y D, que sería más o menos este de por acá? Este. ¿Cuánto mide el ángulo, aquí con rojo? El ángulo R, F y D, o sea, este otro. ¿Y por qué? Y dice la D, si Felipe desea diseñar 65 tiquetes de cartulina con las dimensiones de esta figura que nos dieron acá, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartulina es lo mínimo que debe comprar? Ok. ¿Es un rectángulo? Bueno, sí, sí es un rectángulo. ¿Por qué? Porque vean que todos sus ángulos internos miden 90 grados. Observen ahí una figura. B dice que si se considera FD como parte de la secante que corta los segmentos paralelos, vean que FD es, pues, está acá el centro, ¿verdad? A ver, esa, como es una secante, entonces, el ángulo FDR y el ángulo PFD, pues se llamarían alternos internos entre paralelas. Este concepto lo hemos trabajado en las tutorías anteriores. Por lo tanto, yo puedo asumir que también ese ángulo de color rojo, PFD, pues también mide 27,6. Hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? Que hay otra forma un poquito más despacito y diferente de calcularlo, un poco más larga, pero vamos a llegar a la misma conclusión si no nos supiéramos la propiedad de los ángulos internos entre paralelas. ¿Ok? Si no, pues es así de rápido como lo expliqué. Y dice, en ese, al considerar el triángulo rectángulo FRD, recto en R, se cumple que la suma de sus ángulos internos es 180. Entonces vean que
de F y R más la medida de FR y D más la medida de R de F, pues ya sabemos por propiedad que tiene que dar 180. Ya yo conozco que un ángulo es 90 y que el otro es 27,6, ¿verdad? Como lo hacen estos dos, 90 más 27,6, pues entonces ya yo puedo sumarlos y restárselo a 180 o hacer de una vez la resta a 180 de ambos y eso me da 62,4 grados. Y dice que al ser una región rectangular, porque la D lo que decía era que si desea diseñar 65 tiquetes con estas dimensiones, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartulina debe comprar? Entonces, al decir cuántos centímetros cuadrados, debo calcular el área. Entonces, al ser una región rectangular, el área primero sería largo por ancho, que es 6,33 por 3,31. Eso me da 20,95. Y como tengo que crear 65 tiquetes, entonces lo mínimo en cartulina sería multiplicar esos 65 por esos 20,95 de área de cada uno. Y me va a dar 1361,89 centímetros cuadrados, lo mínimo de cartulina que debe comprar Felipe. Vean que en este ejercicio, pues entonces utilizamos las características del rectángulo, la fórmula del área, pero también recordamos los teoremas de las sumas de los ángulos internos de un triángulo. También en los ejercicios anteriores, pues lo hemos hecho con cuadriláteros, ¿ok? Dice este ejercicio, María elaborará un mantel para una mesa rectangular. Ella quiere que a cada lado le sobren 30 centímetros de tela. Al llegar a la tienda, recuerda que el largo de su mesa es 130,8 y que su área daba 11.772 centímetros cuadrados. ¿Cuáles son las dimensiones mínimas que debe tener la tela que debe comprar María para confeccionar el mantel? Bueno, primero vean que María no recuerda el ancho, solo recuerda el largo, pero sí recuerda muy bien el área. Entonces, al tener la medida del área y al conocer el lado de la mesa, uno de los lados, entonces podemos hacer una ecuación y despejar. Nos quedaría de esta forma. El área es 11.772 y es lo mismo, o es el resultado más bien de multiplicar 130,8 por ancho. El 130,8 lo pasamos pues a dividir para despejar esa ecuación y eso da que 90 es la medida del ancho. Entonces ya tenemos clarito que las dimensiones de la mesa de María son 130,8 de largo y 90 centímetros de ancho. Como María desea que a cada lado le sobren 30 centímetros y el rectángulo tiene dos lados largos y dos anchos, la tela debe medir como mínimo 130,8 más 30 más 30, porque eso sería 190,8 de largo y en el ancho 90 más 30 más 30, porque serían dos anchos y eso nos da 150 centímetros de ancho. Muy bien. El siguiente cuadrilátero que vamos a repasar, pues es el rombo. Con respecto a sus lados, sus cuatro lados tienen la misma medida. El rombo, pues, sus lados son congruentes. Con respecto a sus ángulos, los ángulos opuestos son congruentes, es decir, este ángulo de acá arriba, pues la medida va a ser congruente o va a ser la misma a este ángulo de acá abajo. Y lo mismo pues con estos otros, ¿verdad? Este ángulo es congruente o va a tener la misma medida que este otro ángulo. ¿Ok? Sus ángulos opuestos son congruentes entonces y con respecto a las diagonales, estas bisecan a los ángulos, entre ellas se bisecan perpendicularmente y además esas diagonales son de diferente medida. Generalmente vamos a tener una que es mayor, se llama así diagonal mayor y una menor. Para calcular el área, pues la fórmula sería la medida de la diagonal mayor por la medida de la diagonal menor entre 2.
Y el perímetro es la suma de sus lados. Como ya dijimos que sus 4 lados son congruentes, entonces sería lo mismo sumar lado más lado más lado más lado 4 veces, o como hicimos con el cuadrado, 4 por lado. El rombo es un cuadrilátero paralelogramo equilátero, es decir, sus lados son congruentes, como lo hace un cuadrado. Acá se muestran dos rombos, véanlos ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos rombos? Bueno, que sus diagonales no miden igual, ¿verdad? Como lo dijimos ahí, pero sus lados sí. Observe, además, que en el rombo, así como en cualquier cuadrilátero paralelogramo, los ángulos internos que son opuestos son congruentes. Y los consecutivos, recuerden que ya vimos esos conceptos en tutorías anteriores, los consecutivos son suplementarios, es decir, suman 180. Y los lados pues opuestos son congruentes también. Vean acá este ejemplo del área y el perímetro de un rombo. Acá tenemos un rombo cuyo lado mide 5, pues todos los lados medirían 5. Una diagonal mayor que mide 8 y una diagonal menor que mide 4. Si yo calculo el área, pues el área sería diagonal mayor por diagonal menor entre 2. En este caso sería 8 por 4 entre 2, que eso nos da 16 centímetros cuadrados. Y el perímetro, pues sería la suma de sus lados. Sería 5 más 5 más 5 más 5, que eso nos da 20 centímetros. El último de los cuadriláteros paralelogramos es el romboide. Acá en el romboide, pues dice que sus lados opuestos son paralelos y también, ¿verdad? Son congruentes por la definición de que es paralelogramo. Entonces vean que acá el horizontal B es congruente con este otro horizontal B. Y lo mismo con este lado A, que es paralelo, lleva la misma dirección de este otro lado A. Además, tenemos la altura, que cuidado, ¿verdad? Porque la altura no es este lado A, sino que la altura es esta otra, la que forma un ángulo de 90 con la base, o es perpendicular a la base. Sus ángulos opuestos igual son congruentes, o sea, tienen igual medida, es decir, si le pusiéramos color, sería este ángulo, sería congruente con este otro, y lo mismo este, que sería congruente con este otro, ¿ok? ¿Qué podemos decir de las diagonales? Bueno, lo único que podemos decir es que estas se bisecan, nada más, y que el área, pues, sería base por altura. Ojo que la altura ya dijimos, ¿verdad? Sería por esta altura. Y el perímetro, pues, la suma de sus lados, que sería 2A más 2B en este caso, ¿verdad? Porque consideramos los lados como A y B. Vean acá un ejemplo, entonces el área es base por altura, en este caso la base es 8 y la altura es 6, entonces el área sería 8 por 6, 48, y el perímetro sería 2 por base más altura, es decir, 7 más 8 más otros 7 más otros 8. O nos quedaría así, 2 por 8 más 7, que sería 30. Ese sería el área y el perímetro de un romboide. Acá hay varios ejercicios de áreas de rombos y romboides para calcularlas. Ahí están los datos, cuánto mide la base y la altura en cada uno de ellos y cuánto miden las diagonales de cada uno de ellos para calcular las respectivas áreas. Estos ejercicios son para que ustedes los resuelvan. Estos primeros paralelogramos y estos primeros cuadriláteros, mejor dicho, que son los paralelogramos, pues son los más sencillos, tanto en el área, porque son conocidos desde la primaria, también los desarrollamos en la secundaria, entonces es nada más pues darle una repasadita a las fórmulas.
son figuras que ustedes ya conocen y que si no recordaban, pues las áreas ahí las tienen en este mismo video y las pueden pues aplicar. Yo les sugiero que como son varias fórmulas en unas fichas, pues las tengan para que las puedan utilizar el día del cuestionario. Ahí está esta práctica para que la resuelvan, como les he dicho en las videotutorías pasadas y en esta también. Esto es para el que lo quiere hacer y quiere enviarlo. Si usted quiere las hace, me las envía con una foto por el correo interno, por el correo personal y yo con mucho gusto se las reviso y le ayudo a la retroalimentación. Estas son áreas de rombos y romboides. Acá tenemos que calcular el perímetro de cada figura. Aquí solamente es el perímetro de la primera figura, que es un cuadrado, la segunda es un rectángulo, la tercera es un romboide y la última es un rombo. Ahí solo es calcular nada más el perímetro. Y por último, pues hay una actividad ahí complementaria que también la trae la unidad didáctica, que me gustó mucho para que ustedes marquen con una X las características que tenga cada paralelogramo. Entonces ustedes leen ahí la característica y marcan con X si cada una de esas figuras lo cumple o no lo cumple. Con respecto a todo lo que aprendimos en esta tutoría de esos 4 cuadriláteros paralelogramos. La tutoría pues era muy cortita, es muy sencilla porque estos son muy sencillos. En la del jueves pues vamos a hacer ahora sí los dos últimos cuadriláteros que serían los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides y vamos a hacer una combinación de todas las figuras, de todos los cuadriláteros, tanto los paralelogramos como los no paralelogramos. Les recuerdo hacer las fórmulas en unas fichitas para que el día del cuestionario no se nos enrede y que puedan tener pues todo ahí a mano. Cualquier consulta que tengan, les repito, pueden mandarme un mensaje por el correo interno para yo poder ayudarles. También está el foro de consultas, ahí también pueden hacer sus consultas o por el correo personal tbarrantes@uned.ac.cr. Les agradezco a todos que hayan repasado esta videotutoría. Les agradezco el interés para aquellos que hacen las actividades y que las envíen. Y les deseo los mejores de los éxitos en el cuestionario que vamos a realizar próximamente. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.